parecido, muy similar en temas de machismo, de misoginia, de homofobia, ¿no? Leía, pues, de acuerdo a los medios de comunicación chilenos, que pues con Daniel Zamudio pues se la agarraron, ¿no? Es decir, le arrancaron parte de una oreja, le marcaron el cuerpo con esvásticas, le dejaron caer varias veces una gran piedra sobre el estómago y las piernas y le fracturaron una de ellas. Finalmente murió de traumatismo encefalocraneano. Así es, estuvo 25 días en coma, además, en la posta central de Chile. ¿Pero se puede explicar una acción de brutalidad de ese tipo? En realidad, acciones de ese tipo no tienen explicación más que el odio irracional, ¿no? El odio brutal que han sido alimentados por nuestras sociedades. Vivimos en sociedades que conviven de modo muy cómodo con la homofobia. Las dos únicas situaciones en este año en las que el conjunto de medios de comunicación han llamado la atención sobre los crímenes de odio por homofobia han sido en enero, cuando un peruano gay fue agredido por policías en Estados Unidos, claro. Y ahora con la muerte de Daniel Zamudio en Chile. Sin embargo, de acuerdo a las investigaciones que desarrollamos en el Movimiento Homosexual de Lima, cada semana muere en nuestro país asesinada una persona lesbiana, travesti, gay o bisexual, ¿Aquí? única y exclusivamente por ser homosexual, acá en el Perú. Es decir, en lo que va del año debemos tener ya 14 personas homosexuales asesinadas única y exclusivamente por ser homosexuales. Esos crímenes suelen ser reportados básicamente en las páginas policiales de la prensa sensacionalista, no convocan la atención de la gran prensa, nadie siente dolor, nadie llora, nadie reclama. Sin embargo, seguimos acumulando nombres de peruanas y de peruanos que son asesinados por la homofobia, que son asesinados en situaciones tan o más crueles como las de la agresión contra Daniel Zamudio. Hay una estadística, es decir, el 2011, ¿en cuántos asesinatos o agresiones cerramos, digamos? El promedio entre el año 2005 y el 2010 ha sido de 50 asesinatos por año. En el año 2008 encontramos un pico y se llegó hasta 80 asesinatos, de acuerdo a las investigaciones del MOL. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que hay un gran subregistro porque las personas no denuncian. Se me ocurre que en ese momento un chico gay de 24 años que va a los talleres del MOL y que está en el closet, que su familia no sabe que es gay, si es atacado o si es insultado o si es golpeado, muy probablemente no va a contar este hecho, no va a denunciar porque sienten miedo, sienten vergüenza y desconfían en las instituciones encargadas de hacer justicia. Y esto además tiene un claro correlato con la forma en la que nuestro país se ha manejado en temas de reconocimiento de la igualdad jurídica de personas lesbianas, travestis y gays. Bueno, vamos a partir de Chile para un poco explicar lo que acontece aquí, ¿correcto? Por ejemplo, en Chile se está acusando a las iglesias católica y evangélica de incitar el odio hacia las minorías sexuales. Yo diría que no solamente en Chile, sino en todo el mundo. En el año 2008, la Iglesia Católica Chilena editó un manual sobre sexualidad y comportamiento para las y los jóvenes chilenos. Este manual decía barbaridades tales como que la homosexualidad era una desviación comparable única y exclusivamente con la pederastía y la zoofilia, y que estas eran desviaciones que no podían ser permitidas, que tenían que ser combatidas duramente por todos los fieles católicos. Combatir duramente la homosexualidad implica que entonces uno tiene carta abierta para romperle una botella de vidrio a Daniel Zamudio en la cabeza, marcarle 3 esvásticas en el cuerpo, tirarle una piedra enorme en varias partes del cuerpo, desfigurarlo, arrancarle una oreja y hacer una palanca con sus piernas hasta fracturarlas, ¿no? O sea, está en la misma línea y está también en la misma línea de lo que sucede en nuestro país, ¿no? Tenemos al ciudadano Juan Luis Cipriani incitando al odio contra lesbianas, travestis y gays en sus homilías dominicales, pero también en su programa en RPP. Y en ese programa él no está en su catedral, está en un medio de comunicación que está regulado por las leyes de nuestro país, en especial por la ley de radio y televisión que prohíbe incitar al odio. Y él incita al odio cuando dice que somos mercadería averiada o que estamos fuera de los planes de Dios. Correcto. Hay una iniciativa que se viene discutiendo en Chile que tiene el nombre de Zamudio. Aún no. Lo que hay es un proyecto de ley. Es una iniciativa, por eso, un proyecto de ley. Igualdad, pero que está contra la discriminación, que he llamado.
pero que está en discusión desde el año 2005. Fue propuesto por el presidente Lagos a partir del hallazgo de que por lo menos el 77% de chilenos en el año 2005 identificaban haber sufrido discriminación de algún tipo. Entonces este proyecto de ley tenía inicialmente dos dimensiones. Una primera orientada a prohibir la discriminación de modo explícito y a sancionar a quienes discriminen, sea el Estado, sean establecimientos abiertos al público o sean sujetos individuales. El segundo ítem o la segunda dimensión, que es la más importante, creo yo, de este proyecto de ley, implicaba la obligación del Estado de reconocer y de promover la igualdad. Por ejemplo, en el caso de personas sexualmente diversas, de desarrollar campañas contra la homofobia, ¿no? Durante el gobierno de Bachelet no hubo gran avance, las coaliciones de derecha se mantuvieron firmes en su oposición a este proyecto de ley porque primero señalaban, así como señaló la recalcitrante derecha en Lima, señalaban que el principio de no discriminación iba a afectar a los negocios, cuando el Indecopi, por ejemplo, en el Perú ha señalado que no es posible desarrollar una economía de libre mercado si no reconocemos que las personas deben tener acceso a los servicios, a la oferta de productos, sin ser discriminados por ninguna causa. Y el segundo argumento que señalaba la derecha, en especial la UDI, era que esta ley contravenía la tradición histórica católica de Chile. Este mismo argumento hizo que no se apruebe la ley de igualdad y no discriminación en Chile, hizo que no haya penas mucho más duras de las que hay actualmente para los asesinos de Daniel, y la misma historia se repite en el Perú. En nuestro país, en el año 2010, el Congreso estuvo a punto de aprobar la ley de crímenes de odio que señalaba o que creaba una figura de agravante penal a todos los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Lo que se establecía era que si se encontraba en una investigación penal que un delito contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones leves, lesiones graves, hasta llegar al asesinato, había sido motivado en el odio por orientación sexual, identidad de género, pero también por género, filiación política, creencias religiosas, etnia, es decir, por cualquier causal, el juez pudiera dar una pena hasta 30% mayor a la pena máxima fijada para el delito. Cuando este proyecto estaba a punto de ser debatido en el Pleno del Congreso en octubre del año 2010, el Partido Aprista Peruano retiró su compromiso con este proyecto de ley porque Alan García, desde Palacio de Gobierno, se había comprometido con los sectores más conservadores de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica Peruana a, en lugar de apoyar los derechos de la diversidad sexual, a suscribir una agenda contra nuestros derechos. Y quedó encarpetada. Quedó encarpetada. En diciembre del año pasado hemos propuesto una nueva iniciativa legislativa en el Perú, la iniciativa legislativa 609-2011, contra los crímenes de odio, que está en este momento en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Sin embargo, como sabes, para que ese proyecto de ley llegue al Pleno se necesita que sea debatido en la comisión y que tenga un dictamen favorable. Exacto. ¿No? Ya tenemos un antecedente histórico. En el año 2010 hubo un dictamen favorable por unanimidad a ese proyecto de ley. Considero que muy probablemente vamos a tener lo mismo con la actual conformación del Congreso. Correcto, Sin embargo, hay un problema. Si el presidente de la comisión no prioriza el proyecto de ley, si no lo pone en la agenda de la comisión, queda eternamente en la congeladora. Y Bengolea, que es del Partido Popular Cristiano, sí, y que además Alberto ha dicho en reiteradas oportunidades que él tiene una formación católica tradicional, considera que no son prioritarias las vidas de lesbianas, travestis y gays. Yo no sé qué está esperando, congresista Bengolea. ¿Cuántos cadáveres de lesbianas, travestis y gays quiere que le llevemos a su despacho o a la puerta del Congreso? Se los podemos llevar porque cadáveres hay, es lo que más nos sobra y estamos esperando leyes y respuesta del Estado. Correcto, muchísimas gracias por haber venido y darnos a conocer tus puntos de vista a propósito del caso ocurrido en Chile y que de alguna manera se refleja en nuestro país, pero como tú dices, pues la prensa no generalmente los da a conocer. Que los periodistas nos hemos vuelto muy insensibles con estos Tú eres comunicador casos. también. Soy periodista, por eso es también un mea culpa, ¿no? Y es por eso que también invito a todos nuestros televidentes a acercarse mañana a las 7 de la noche al frontis de la Embajada de Chile. Vamos a hacer un plantón en memoria de Daniel Zamudio, exigiendo no solamente justicia para Daniel, sino que el Estado chileno
tome acciones urgentes para evitar que haya más casos como el de Daniel Zamudio. Además, solicitamos una entrevista con el embajador de Chile en el Perú para tratar este tema, porque hay compromisos firmados tanto por Perú como por Chile ante la Organización de Estados Americanos de sancionar los crímenes de odio y de prevenirlos. Sin embargo, hasta el momento, ni Perú ni Chile han actuado en esa línea. Perfecto, muchísimas gracias por tu Gracias presencia en a ti. nuestros estudios. Vamos a hacer una pausa y vamos a retornar en el siguiente bloque para mostrarles un video de una